Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman y hoy tenemos un capítulo donde queremos hablar de política internacional. Para eso le estamos invitando a Gino Pauselli. Gino, bienvenido. Hola Ariel. ¿Nos podés contar un poquito a qué te dedicas? Sí, claro. Soy estudiante de doctorado en ciencia política en la Universidad de Pensilvania. Hace aproximadamente 3 años que empecé el doctorado y vine a Estados Unidos con una beca Fulbright. Y antes del doctorado me dedicaba a las relaciones internacionales. He trabajado en think tanks y en organismos internacionales principalmente. Sabes que te estaba escuchando y me hiciste acordar, estaba pensando en hace unos años, cuando recién empezaba a hacer consultoría, me contactó una compañía, una startup en realidad, una startup, un grupo de ingenieros que operaban en Latinoamérica, y ellos tenían ganas de desarrollar uno de ellos era ingeniero en sonido y el otro industrial. Se les había ocurrido desarrollar unos parlantes super hi-fi para audiófilos, de estos equipos de música que se venden en decenas de miles de dólares. Y me estaban contando que, bueno, que tenían el mercado, que necesitaban una ayuda en marketing, que necesitaban básicamente vender su producto. Entonces, bueno, me junté con ellos, viajé, esto fue en Colombia, viajé a Colombia, juntábamos, charlamos un poquito, me mostraron el producto. La verdad que yo no entiendo nada de audio, pero digo, sonaba muy lindo. Y resulta que, bueno, les presenté un plan, estuvimos trabajando, pasaron un par de meses y eran 4, 5, 6 meses. Los llamo para preguntarles cómo estaba funcionando y me dicen que están con un problema de producción, que no podían, que tenían muchas limitaciones. Y empezaron a contar lo que pasaba. Resulta que uno de ellos era argentino, habían decidido producir en Argentina y tenían una limitación, les estaba costando mucho. Parece que yo no entiendo nada de audio, pero parece que para producir estos superparlantes o en realidad equipos de música necesitas unos micros componentes, unos componentes de electrónica que no se fabrican en Argentina, que se fabrican únicamente en Asia, puntualmente en Taiwán, y les costaba mucho importarlos porque había muchas regulaciones para esta importación. Entonces estuve trabajando con ellos para ver si los podía ayudar de alguna forma y me metí un poco en el tema. Y es interesante qué es lo que hay detrás de esto. Detrás de esto, digamos, seguramente vos nos vas a poder contar con más detalles, tiene que ver con las políticas proteccionistas que tienen algunos gobiernos. Es decir, la idea o el concepto de poder privilegiar o darle más preponderancia a las diferentes industrias nacionales. Es decir, empujar lo que se produce en el país, lo cual creo que nos pasa en todos los países. De hecho, Estados Unidos es un país donde hay mucho proteccionismo. Creo que conceptualmente es 100% correcto. Ahora bien, la pregunta que yo me hacía era, ¿cuántos países en el mundo tienen la capacidad de poder producir en una escala inmensa microcomponentes? Productos que al final, el producto final estás hablando de algunos poquitos dólares, cuando es una industria extremadamente competitiva que requiere seguramente mano de obra muy avanzada y es un producto muy difícil de producir fuera de estos grandes mercados. Por otro lado, la idea de que países como países en Latinoamérica, Argentina o cualquier otro tengan la capacidad de poder producir cualquier bien que tenga un valor agregado enorme, que pueda ser vendido en un mercado más grande como lo puede ser Estados Unidos, eso tiene mucho sentido y es muy interesante. La realidad es que los parlantes, las computadoras, cualquier equipo electrónico grande, está formado con muchos microcomponentes que después generan componentes y estos componentes son los que forman estos productos. Entonces, mi pregunta tiene que ver con, en general, digamos, toda política de gobierno tiene que tener una estrategia. Tiene que tener un sentido, tiene que tener una idea hacia dónde queremos ir. Entonces, cuando un gobierno toma una decisión proteccionista de este estilo, ¿no debiera tener una estrategia para decir, ok, permito la entrada de microcomponentes donde la capacidad de competir es muy pequeña y el valor agregado es muy pequeño para justamente permitir la posibilidad de producir un producto que tenga mucho mayor valor agregado, mucha mayor rentabilidad y en consecuencia mucho mayor valor para el país cuando vuelven impuestos? Bueno, esta es una de las cosas que queremos discutir el día de hoy y por eso es que te invitamos, Gino. Y precisamente me gustaría empezar a entender un poquito qué es el proteccionismo para vos.
Bueno, el proteccionismo, no sé si necesariamente para mí, se puede entender de distintas formas, ¿no? Pero creo que la forma más clásica de entenderlos en términos económicos y en términos exclusivamente comerciales, que es proteger a cierta industria de la competencia extranjera. Es básicamente incrementar ciertos aranceles a la importación para que a alguien del extranjero que produce un cierto bien en el extranjero se le haga más costoso vender en un cierto mercado local. Porque si además tiene que pagar ciertos impuestos, tiene que vender a un precio más alto del pensado para poder recuperar esos impuestos a la importación que pagó. Y al hacer esto, los gobiernos lo que intentan hacer es encarecer los productos que vienen de afuera y indirectamente dan cierta ventaja a quien produce un producto similar a nivel local. Eh, Ahora, la pregunta es, ¿para qué hacen, ¿no? esto los gobiernos? Bueno, hay distintas respuestas a esto y, digamos, y creo que los economistas en general no se han puesto de acuerdo en cuál es la principal razón, y los politólogos creo que tampoco. Pero bueno, en primer lugar porque genera empleo, ¿no? Si hay ciertos productos que se producen a nivel doméstico, eso en general demanda mano de obra doméstica y hace que gente tenga empleo y tenga un sueldo. Entonces el político que es capaz de asegurar esos puestos de trabajo, protegiéndolos vía evitar el ingreso de la competencia, puede ser que obtenga algunos ciertos beneficios políticos, ¿no? Beneficios políticos en términos de apoyo político popular en las urnas. Otra razón es porque quiere defender a los consumidores. O sea, los que están adentro del país no son solamente productores y potenciales trabajadores, son también consumidores. Y bueno, esta es una razón de por qué tal vez un país no avanzaría con políticas proteccionistas, porque también tiene que velar por sus ciudadanos que a la vez son consumidores. Y si deja entrar productos a precios más competitivos o más baratos, significa que la gente, los ciudadanos que tienen un sueldo relativamente fijo, pueden consumir más si varios de esos productos son más baratos, ¿no? Pero es como un trade-off a expensas de, digamos, el trabajo de otros conciudadanos, ¿no? Pero hay otra razón también detrás que es bastante interesante y es bastante difícil de predecir, que es apostar a ciertas industrias nacionales para que el día de mañana se hagan competitivas a nivel internacional. Por ejemplo, el ejemplo que vos estabas mencionando, que decías, estos se producen exclusivamente en Taiwán. Eso significa que Taiwán encontró un nicho en el cual es un gran productor, es muy eficiente para producir este particular insumo, y ningún país del mundo compite con Taiwán. El resto del mundo lo que hace es importa. Entonces la gente que trabaja en esa industria en Taiwán, la verdad que se beneficia un montón de exportar eso. Entonces, lo que muchos gobiernos intentan hacer es ver cómo pueden proteger una cierta industria para que se vuelva lo suficientemente competitiva para que el día de mañana exporte al resto del mundo y sea líder en ese sector. El tema es que, bueno, creo que ningún político ni ningún economista tiene la bola de cristal para saber cuáles son las industrias que el día de mañana van a ser lo suficientemente demandadas para que el país tenga un rol relevante en ese sector. Pero bueno, me fui un poquito de las ramas, pero básicamente... No, yo estaba pensando, estaba escuchando y digo, a ver, todo el tiempo estamos hablando de los conceptos de globalización, pero tengo la sensación de que algunos países o algunos grupos de países, se me ocurre la Unión Europea o incluso Estados Unidos, hablan de globalización, pero en realidad sus fronteras muchas veces están muy cerradas para productos de afuera. Entonces, ¿no sería como un doble mensaje de globalización para todos los que no somos nosotros? Bueno, a ver, sí, y ahí creo que viene muy bien la pregunta anterior que habías dicho de qué es lo que entiendo por proteccionismo. Bueno, acá creo que también aplica porque habría que empezar a pensar qué se entiende por globalización, ¿no? Tradicionalmente, o tal vez en los medios, cuando se habla de globalización, se está refiriendo exclusivamente a, claramente, la apertura comercial de bienes y servicios. Incluso financiera en algún sentido también. Pero globalización es más que eso. Globalización también es flujo de personas, flujo de información.
Y a lo que vos haces referencia, sí, es verdad, hay muchos países europeos y Estados Unidos o países, digamos, economías industrializadas avanzadas que son proteccionistas en algunas áreas, en especial, por ejemplo, con respecto a países en vías de desarrollo en productos primarios, que son muy proteccionistas con esos productos, pero no en todos. En donde tal vez creo que todos los países del mundo, y no necesariamente los países avanzados, son bastante proteccionistas o tienen un mensaje un poco contradictorio con respecto a lo que significa la globalización, es con el flujo de personas. Prácticamente a ningún país del mundo puedes entrar sin un pasaporte, o muchas veces, si no necesitas visa, es muy probable que puedas entrar como turista, pero que no te puedas quedar, no puedas ir a trabajar. Y eso la verdad que es bastante distinto a la globalización que se conocía antes. Esta globalización que conocemos, que viene de la década de los 90, es como una especie de segunda ola de globalización que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de la Primera Guerra Mundial hubo otra ola de globalización que empezó en el siglo XIX y fue producto de grandes avances en el transporte en principal y el telégrafo, y que implicó globalización en términos comerciales y financieros. Digamos, había mucha interconexión comercial, incluso los niveles de comercio internacional eran similares en 1914 a lo que fueron en los 2000 y en los 2010. Pero, y esto creo que es más importante, la globalización también implicaba otras cosas como el flujo de personas. Las grandes olas de migraciones se dieron en esos años, a fines del siglo XIX, comienzos del XX, en donde las personas no tenían tantas restricciones para cruzar fronteras internacionales. Y eso me parece que es como algo interesante como para comparar, ¿no?, lo que fue una globalización posible y lo que es la globalización que la entendemos hoy en día. Hoy decimos el mundo nunca estuvo más interconectado. En un montón de cuestiones, en cuestiones financieras y también en cuestiones de información, sí, pero en flujos de personas claramente, digamos, no hubo otros momentos en los que había, digamos, muchísimo más libertad de circulación. Pero bueno, nada, como todo creo que hay que ponerlo un poco en perspectiva histórica. O sea, podríamos decir que hay como una especie de proteccionismo sobre las personas también, entonces. Y ahora es mucho más difícil cruzar las fronteras internas. Es más fácil en términos de la capacidad de moverse por, digamos, los avances en el transporte, pero es mucho más difícil por las restricciones que ponen los propios países. Antes, para llegar a América, tanto América Latina como América del Norte, desde Europa como un migrante, no necesitabas una visa, no necesitabas visa de trabajo, que es muy distinto a lo que sucede hoy en día. Antes los países recibían con brazos abiertos a los potenciales migrantes, y hoy en día eso no sucede. Y eso está relacionado también con, digamos, con un montón de otras cosas y factores políticos y cambios políticos que han sucedido en las sociedades, que tienen que ver, por ejemplo, con la democratización de las ciudades, en los que los políticos hoy en día responden mucho más a las demandas de los ciudadanos, y los ciudadanos muchas veces ven a los migrantes como potenciales fuentes de competencia de sus propios trabajos y también potenciales fuentes de inseguridad. Entonces, a ver, esta sensación que vos comentabas que tienen las personas en los países con respecto a los inmigrantes, con respecto a las personas que vienen de afuera, muchas veces se menciona o se relaciona con el nacionalismo. ¿Cómo podrías explicar este concepto? Bueno, el nacionalismo es un tema súper complejo que se ha abordado, al menos desde la academia, desde muchas formas distintas. Creo que hay dos formas como muy generales de poder empezar a entender el nacionalismo, y no creo que tener la respuesta final a esta. Algunas personas piensan el nacionalismo como algo que es inherente a las sociedades. Y otras personas que existe, digamos, de forma independiente a las propias personas, ¿no? Como características innatas de las sociedades: lengua, raza y cierta historia común. Hay otro grupo de personas que piensa, otro grupo de intelectuales que piensa que el nacionalismo es una construcción social. ¿Y a qué me refiero con construcción social? De que no existe nada inherente a las sociedades que las haga únicas y diferentes al resto, sino son ciertas
ciertos elementos de estas sociedades que se han sido exaltados por las élites, por los políticos, para diferenciarse del resto y hacer uso de esa diferenciación para enaltecer o exacerbar ciertas pasiones que son inherentes a toda sociedad y a todo ser humano. Parece como un poco abstracto y difícil de entender, pero ¿por qué lo menciono? Porque, bueno, muchas veces se habla de que los sentimientos anti-inmigrantes o de xenofobia están relacionados con sentimientos nacionalistas, porque resaltan la diferencia del otro, entre nosotros y el otro, ¿no? El tema es que lo que está implícito ahí es que hay muchas personas que creen que esas diferencias son realmente obvias y explícitas, ¿no? Si no habla mi mismo idioma, es claramente distinto a mí. Si no tiene, digamos, mis mismas creencias religiosas, es inherentemente distinto a mí. Pero lo que algunos otros resaltan es, bueno, en realidad estas son construcciones, no hay nada que haga necesariamente distinto. Puede parecerte distinto por el color de piel, pero el color de piel es algo que históricamente ciertos grupos han puesto como marco de referencia para distinguir a las personas, o el lenguaje. ¿Cuánto podemos decir que el español es distinto al portugués y no necesariamente el español de Buenos Aires no es distinto al español de Salta, pensando en provincias dentro de la Argentina, por ejemplo, ¿no? Pero además, el mismo país, puede ser en el caso de Argentina o aquí en Estados Unidos, digamos, por lo general no sé si los pueblos, pero las etnias tienen muchos puntos en común que no refieren específicamente con el país donde viven. Es decir, digamos, si me pongo a escuchar cómo hablan las personas, no sé, las personas que viven en Chicago, hablan un inglés completamente diferente a los que hablan en New York o los que hablan aquí en la Florida. Y estamos hablando de personas que han nacido todos en el mismo país, que hablan teóricamente el mismo idioma, pero hasta incluso, si yo me pongo a ver cómo hablan mis abuelos español y cómo hablo yo, y cómo hablan los niños hoy, es diferente. Entonces, creo que claramente es una construcción social. Ahora bien, a mí me parece interesante entender cómo esta construcción social de dónde sale y cómo es utilizada por los políticos para, como decís vos, justamente ensaltecer ciertas ideologías. Exacto. Bueno, muchas veces, y creo que es un buen punto el que marcás, porque creo que muchas veces los inmigrantes, como mencionaba antes, pueden ser vistos como potencial competencia laboral, ¿no? Yo trabajo en este sector, hago esto, lo sé hace 30 años, pero resulta que hay un inmigrante que viene, que está dispuesto a cobrar mucho menos de lo que yo cobro por hacer el mismo trabajo y tal vez lo va a hacer mejor que yo. Y muchas veces es bastante difícil argumentar en contra de eso, porque es mi situación en particular la que tal vez se va a ver afectada, pero tal vez la de un montón de otras personas se van a ver beneficiadas por el ingreso de ese inmigrante, ¿no? Entonces, y acá viene, digamos, algo que mencionaste, muchas veces el uso político que se hace de estos sentimientos nacionalistas es para encubrir otro tipo de ansiedades que hay detrás, ¿no? Que no necesariamente, bueno, hay gente que, digamos, realmente está preocupada por la homogeneidad de la sociedad y que quiere vivir en una sociedad homogénea en la que no venga gente que no la considera parte, pero hay otra gente que está preocupada por otras cuestiones, por cuestiones más materiales, más tal vez mundanas, de no perder el trabajo frente a la competencia, o tal vez de que no se incremente el crimen en las sociedades en las que viven, en la que el inmigrante muchas veces es el culpable. Se piensa que es el culpable, no quiero decir que es el culpable. ¿Por qué digo que se piensa y no necesariamente es? Porque bueno, muchas de estas tensiones y ansiedades económicas y de empleo no necesariamente tiene que ver con la competencia del migrante necesariamente, sino tiene que ver con cambios tecnológicos y cambios en los sistemas productivos. Digamos, las pérdidas de trabajos en las fábricas metalúrgicas en muchas ciudades industriales de Europa y Estados Unidos no necesariamente tiene que ver con
la llegada de inmigrantes, sino tiene que ver con una menor competitividad por parte de estos países frente a producir ese tipo de bienes que se están produciendo de forma mucho más baratas en otros países. Entonces, hoy en día no es necesario que ingrese un inmigrante para que uno pierda un trabajo, sino que uno pierde un trabajo frente a un extranjero sin que el extranjero se mueva de su país, porque el extranjero produce a costos mucho menores en otros países y ese bien se importa. Cuando te mencionas el extranjero, en mi cabeza pienso en los países asiáticos, puntualmente en China, donde claramente están produciendo a valores mucho más bajos en términos del dólar que en Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, creo que esto es parte de una estrategia gubernamental, porque al final, digamos, China tiene su propia moneda y China elige que la moneda, que el yen valga mucho, que el yen valga mucho menos que el dólar, y en consecuencia tener esta capacidad de poder, ser la fábrica del mundo. Ahora bien, digamos, China tiene una particularidad que me gustaría que nos cuentes, que es un país que, si bien hacia afuera parece un país muy, muy capitalista, internamente sus compañías son parte del Estado, que en casi todos los casos. Por lo cual, hay unos niveles de regulaciones que, si los pensamos en términos de Europa o incluso Estados Unidos, serían inviables. ¿Por qué crees que funciona así? Yo sí creo que la sociedad o la economía china es una economía prácticamente capitalista. Hay algunas diferencias importantes con otros países capitalistas, en especial con el ideal del capitalismo que sería la economía estadounidense, pero bueno, recordemos que en muchos países europeos, donde el estado de bienestar es muy grande, los estados suelen también ser dueños de empresas muy importantes, empresas de servicios u otro tipo de empresas. La cuestión en China es, y bueno, no soy especialista necesariamente en China, pero la explicación como más estándar es que el sistema político chino requiere que el Estado esté presente en un montón de aspectos de la sociedad, entre ellos la economía. Porque y esto viene, digamos, de cómo Mao concebió al Estado chino en la década de los 40, en el siglo XX. Si el Estado deja un espacio para la sociedad civil, un espacio libre a la sociedad civil, eso puede ser un germen de potencial resistencia y de atentado contra el régimen y contra el Partido Comunista Chino. Entonces, el Partido Comunista Chino, el Estado chino, es muy celoso de dejar cualquier tipo de espacio dentro de la sociedad al libre albedrío de cualquier actor privado. Y esto se traslada a las cuestiones de libertad de expresión, asociación y la misma economía, porque recordemos que la economía y los conglomerados económicos son fuentes de mucho poder, que muchas veces pueden ser incluso una amenaza al poder político si no están alineados. Entonces yo no creo que sea tanto una cuestión de si es capitalismo o no, yo creo que es capitalismo, sino que es un capitalismo con un Estado y un gobierno muy centralizado. Estaba pensando y me viene a la mente el concepto de la libertad de mercado, digamos, de qué es lo que tanto se habla en el capitalismo. ¿Vos qué considerás que en China existe libertad de mercado? El tema es qué considerás que es libertad de mercado. En términos de cómo los economistas entienden teóricamente al libre mercado, no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, no hay libre mercado en China, pero no hay en ningún otro lado del mundo tampoco. ¿Y por qué? Porque el libre mercado, según los economistas, implica ninguna intervención estatal, ningún país no interviene en ningún aspecto de la economía y una multiplicidad de actores económicos que compiten entre sí y que no existe ningún tipo de monopolio u oligopolio. Y eso en general en casi todas las industrias no existe tampoco. Entonces no es solo una cuestión de libertad con respecto al Estado, sino también es de oferta. Debería haber como una oferta casi infinita y no depender de un solo productor, y eso en general tampoco sucede.
Y no sucede porque esto es todo teórico. En términos reales, aunque hubiera infinitos productores, uno físicamente no puede acceder a todos a la misma vez, entonces siempre termina con los pocos que están en el barrio o en la ciudad en la que viven. Pero bueno, saliéndose de los entendimientos más abstractos y teóricos de los economistas, hay una realidad en China que hace más difícil tal vez avanzar estas ideas de libertad económica, que es una regulación estatal muy fuerte en algunas áreas, por ejemplo las tecnológicas, en donde el gobierno chino no permite ingresar a muchas empresas extranjeras, pero esto está más relacionado de nuevo, digamos, con el objetivo del gobierno chino de mantener control sobre lo que sucede en la sociedad, que una idea en contra del libre mercado. Desde que murió Mao y asumió las riendas del Partido Comunista Deng Xiaoping en los 70, hay como un acuerdo entre la élite política china de que el libre mercado, o al menos las reglas económicas capitalistas, son algo que beneficia a la sociedad y son buenas para el desarrollo económico de China. El tema es que muchas veces esas libertades económicas colisionan con necesidades políticas del propio Estado, del propio gobierno de mantenerse en el poder o no dejar abrir ninguna oportunidad para que surja algún tipo de resistencia u oposición a ese régimen. El gobierno de Estados Unidos, puntualmente el presidente Trump, ha tenido varias idas y vueltas con algunas compañías chinas. Se me ocurre el caso de Huawei, que es muy interesante. Y básicamente con el mensaje de proteger a Estados Unidos, está impidiendo que Huawei entre para, digamos, por todo lo que tiene que ver con la información que manejan ese tipo de compañías. Ahora bien, el problema de fondo ahí, entiendo yo, es que no existe un Huawei americano. O sea, no hay otra compañía que provee los servicios de 5G que hace Huawei a los estándares y a la velocidad de producción que tiene Huawei. Está Cisco, que es una compañía inglesa, y hay otras, pero ninguna es estándar. Y en otras industrias, en lo que tiene que ver con, no sé, inteligencia artificial, lo que tiene que ver con ciudades inteligentes, hay ciertas industrias de ultra tecnología donde China está revolucionando. ¿Cómo crees que funcionará? ¿Vos crees que Estados Unidos va a poder seguir tapando esas compañías o en algún momento va a tener que ceder? Bueno, esto vuelve un poco a lo que comentaba al comienzo con respecto al proteccionismo, ¿no? Y por qué algunos gobiernos a veces protegen ciertas industrias. Uno puede leer la decisión del gobierno de Estados Unidos de no permitir el ingreso de Huawei al mercado estadounidense como una forma de proteger a las industrias que podrían ser potenciales competidores de Huawei en estos productos, que si entra Huawei no podrían competir porque, como vos mencionabas, tiene una capacidad de producción y de ofrecer ciertos servicios a un costo muy, muy bajo y a un nivel y a un ritmo muy, muy alto. Entonces, ¿cuál sería la racionalidad detrás de esto? Bueno, protegemos a estas industrias que hoy en día no tienen capacidad de competencia, pero que con el tiempo van a desarrollar mayores niveles de competencia y en el futuro vamos a poder abrirnos y van a poder competir. O incluso tal vez desarrollan nuevas tecnologías que superen a la actual tecnología que tiene Huawei. Esa sería como una forma de interpretar esta decisión. El único problema con esto es que primero no sabemos si algún día alguna empresa estadounidense va a lograr esos niveles. Es como una apuesta, ¿no? Que puede funcionar como puede no. Y en el medio, hasta que llegue ese momento, si en algún momento llega, son los consumidores los que pagan, digamos, los costos porque tienen que acceder a servicios de menor calidad del que podrían acceder y tal vez a un precio más alto del que podrían acceder de forma alternativa. Pero bueno, esto es un poco de especulación por parte de los que toman las decisiones, que ellos también tienen que navegar un poco en tinieblas porque nadie tiene la bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro. Incluso nadie sabe si el día de mañana va a haber otra empresa en Alemania o mismo en Estados Unidos que va a desarrollar una tecnología muchísimo más superior y la gente se va a olvidar de lo que es el 5G y va a empezar a pensar en otros términos. Este podcast lo estamos grabando en la época donde el coronavirus está en todo el mundo y estamos en una economía casi parada. Y esta economía
de alguna manera nos está enseñando que hoy tenemos una gran dependencia puntualmente de países asiáticos. Todas las personas que vivimos en este país estamos acostumbradas a que queremos un producto, vamos a Amazon y en 48 horas lo tenemos en la puerta de la casa. Bueno, esto no sucede más. No sucede precisamente porque China paró de producir, porque los storage en Estados Unidos no tienen los productos que tenían antes y porque hay otra prioridad a la hora de entregar. Entonces me pregunto, ¿cuáles crees que van a ser las consecuencias que vamos a vivir en esta crisis? ¿Qué va a pasar en los próximos meses o años en función de esto? Bueno, la respuesta corta es no tengo ni idea. Estaría interesante escuchar esto dentro de 12 meses, a ver si algo de lo que digo tiene sentido. Probablemente no. Lo que yo sí creo que esto es interesante para leerlo en clave del pasado. Y creo que esto, al menos esta es mi intuición, mirando al futuro, esta crisis una de las cosas que probablemente haga es ponga más de manifiesto y cierre algunos debates que hemos tenido en el pasado con respecto a un tema que tocaste y que me parece muy interesante, que es la globalización. Hasta hace un año atrás había un montón de grupos políticos, movimientos sociales, incluso foros internacionales en los que se discutían los beneficios de la globalización. La globalización es beneficiosa, la globalización está trayendo todos estos problemas, está generando mayor desempleo, está generando ciertos nacionalismos y xenofobia. Algunos han vinculado la globalización con el cambio climático y violaciones a los derechos humanos. Entonces había como una tensión, digamos, en todas estas propuestas sobre cuán beneficiosa era la globalización, ¿no? Y lo que algunas personas querían poner de manifiesto es la globalización, la verdad que no trae tantos beneficios y trae muchos más costos y riesgos de lo que los que la apoyan reconocen. Ahora bien, en medio de esta crisis, las principales respuestas que hemos visto por parte de todos los gobiernos son respuestas nacionales. Respuestas soberanas de cierre de fronteras y vamos a mirarnos adentro y vamos a olvidarnos de lo que pasa en el resto del mundo y vamos a intentar solucionar nuestros problemas con lo nuestro. Y aparejado con todo eso vienen todos estos problemas que estabas mencionando vos, que son, digamos, algunos y es la punta del iceberg de todos los problemas que tiene no tener una economía tan interconectada. Vos lo pusiste como los problemas que traen estas decisiones. Yo creo que lo pondría como estas decisiones ponen de manifiesto los beneficios que tenía la globalización y que sin globalización no los tendríamos. Entonces, si no hubiera si no hubiera existido esta crisis, tal vez nunca nos hubiéramos dado cuenta cuáles son los verdaderos beneficios que tiene la globalización, que la mayoría de las personas lo dábamos por dados, como que era una realidad, y cuando criticábamos a la globalización, la criticábamos pensando en otras cosas y no pensábamos muy en detalle qué implicaba desglobalizarse, ¿no? Y bueno, desglobalizarse implica, bueno, no tener acceso a un montón de productos de forma inmediata. Significa tener que empezar a producir si queremos consumir esos productos acá a otros costos y con menos conocimiento sobre cómo se producen esas cosas. Y bueno, y un montón de otras cosas más que podemos seguir mencionando. Obviamente, la globalización tiene riesgos y tiene cuestiones que también esta crisis la está poniendo de manifiesto, como estamos viendo, digamos, los bajísimos niveles de polución que está habiendo en estos meses en el planeta. Pero bueno, creo que esta crisis, pensando a futuro, podría ayudar a al menos solucionar un poco algunos debates que hemos tenido en el pasado y que era difícil evaluar esos argumentos y esos debates porque no teníamos una realidad con la cual testearla empíricamente en términos de lo que yo digo. Ves que sin globalización pasan todos estos beneficios. Bueno, ahora tenemos una situación de no globalización o desglobalización y podemos ver los beneficios y los costos. Te estoy escuchando y, bueno, evidentemente sos una persona con mucha información. Me gustaría preguntarte personalmente cómo te informás. ¿Cómo me informo? Me informo por las redes sociales, la verdad. Y eso creo que es algo buenísimo de la globalización de la información, que básicamente es producto de Internet.
porque uno puede targetear cuál es la fuente de información que quiere utilizar. Y puede ser vía autores o ciertos periodistas o ciertos intelectuales o ciertas fuentes que pueden ser no necesariamente medios de comunicación, pueden ser instituciones académicas o think tanks. Entonces uso las redes sociales y sigo, digamos, a las personas o instituciones que me parecen que son lo suficientemente serias para proveerme información de calidad. ¿Hay algo que me nos quieras contar que no te haya preguntado? No sé, ¿hay algo que no me hayas preguntado que crees que hay muchas cosas, pero a ver. Hay muchas cosas, pero el podcast tiene que durar, tiene que terminar en algún momento. Ese es el problema. Pero justamente, acabas de decir una cosa muy interesante, en general, muchas cosas, pero una puntualmente que tiene que ver con, no sabemos qué va a pasar de acá a un año. Entonces aprovecho la oportunidad para invitarte nuevamente acá a algunos meses a que vuelvas a participar de este proyecto. Y ponerme en evidencia de lo que dije que estaba todo mal. Esa podría ser una forma divertida de hacerla, pero yo buscaría la forma positiva, pero exacto. No, perfecto. Aprovecho Sí. para agradecerte mucho por haber estado por acá. Gracias a vos, Ariel, por la invitación. Y bueno, a vos que escuchaste hasta acá, asumo que te está gustando lo que estás escuchando. Entonces, bueno, te pido por favor que a tus amigos, a tus familiares, a toda la gente que conozcas, les cuentes acerca del proyecto y te suscribas en las diversas plataformas que lo consumís. Esto es muy importante para nosotros, para poder seguir proyectando y para poder seguir invitando a personas de lujo como Gino el día de hoy. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.